Lección 4 de el curso Piedad en el Hogar. Un solemne llamado a tomar la autoridad en el hogar. Pero antes de comenzar este tema, debido a que hace tanto tiempo que no nos vemos para tratar este asunto, me gustaría poner en contexto en dónde estamos. En primer lugar, estamos en la cuarta lección. A partir de ahora, comenzaremos a enfocarnos en los aspectos particulares de la familia. O sea, hasta la lección 3, no estábamos atendiendo ningún aspecto particular, sino solamente aspectos generales. Por ejemplo, en la lección 1, tardamos toda esa lección simplemente para llamar a la iglesia y particularmente a los hombres a que busquemos la piedad en el hogar. Fue un llamado a buscar la piedad en el hogar. Hablamos de la importancia de poner atención en las familias, de que no vayamos a ser de aquellas familias que pueden venir con la Biblia bajo el brazo a la iglesia mientras que su hogar está destruido, mientras que el esposo no está cumpliendo sus obligaciones, la esposa no está cumpliendo sus obligaciones, los hijos no tienen límites, los hijos no tienen una autoridad que les gobierne, los hijos son groseros contra los padres son ásperos, son mundanos con los hijos, en lugar de protegerlos y ser un estorbo, alientan o promueven su pecado. Entonces, debido a que eso deshonra a Cristo, fuimos llamados a poner atención en aquellas áreas familiares para traer honra a Cristo. Después de este llamado, que fue la primera lección, establecimos 2 puntos. Y aquí me atrevo hasta a detenerme un poco y estoy siendo hasta movido de preguntar casi particularmente cómo estamos en estos 2 puntos, porque el ideal fue puesto en la primera lección: familias que honren a Cristo, familias que honren al Trino Dios, familias piadosas, donde el aroma de la piedad se distinga. Hermanos, puede haber familias ateas muy morales, espero que no más morales que las de los cristianos. La moralidad no es suficiente como establecimos, es piedad a lo que buscamos llegar. Pero 2 cosas dijimos que son necesarias, porque no sabemos cuánto va a durar nuestro curso de piedad en el hogar. Puede ser que dure solo 20 lecciones o puede ser que dure 30 lecciones, 40 lecciones. Vamos a ir tomándonos el tiempo necesario en establecer bien esto. Pero 2 cosas dijimos que son esenciales y lo demás va a servirnos. Y uno es, ¿quién recuerda la primera cosa que atendimos? ¿Qué es necesario empezar a practicar y corregir en nuestros hogares y en nuestro estilo de vida si deseamos ver piedad en el hogar? ¿Cuál es lo esencial y fundamental? ¿Quién recuerda? Adoración familiar. Adoración familiar. Un tiempo designado, no semanalmente, diariamente, para cantar juntos a Dios, leer las Escrituras, aplicar las Escrituras y orar las Escrituras como familia. Hermano, ¿es esta práctica ya una tradición, ya un hábito, una disciplina en tu hogar, hermano?
No podemos llegar a los detalles de la piedad en el hogar si esto no se ha establecido. Hermano, ¿estás alimentando a tu familia día a día con la palabra? Hermana, tú que quizá tienes que hacerte responsable del hogar porque no hay un hombre, ¿lo estás haciendo diligentemente? ¿Estás trabajando en esa área en el hogar? ¿Cuál fue la segunda disciplina que tiene que estar para buscar piedad en el hogar? La segunda disciplina básica y elemental. ¿Quién recuerda? Ya hace mucho tiempo. La asistencia disciplinada y constante a una iglesia local. Déjenme leerles una de las citas que di aquella vez. ¿Cuál es entonces la primer clave para la salud espiritual de una familia cristiana? ¿Cuál es? Pregunta el autor. Sencillamente la primera y principal clave para la salud espiritual de tu familia es un compromiso con el servicio de adoración públicos semanales de la iglesia local. El compromiso más importante que tienes que hacer para asegurar el bienestar espiritual de tu familia es una asistencia regular y consistente a la adoración pública. Hermano, ¿es tu involucramiento con la iglesia ya una realidad? Si no, no esperemos ver piedad en el hogar. Si hay asistencia esporádica al día del Señor y no disciplinadamente semanal, no pensemos que el Señor va a bendecir en el hogar. Ahora, ¿deseamos ver la bendición más clara en el hogar? Hermanos, preguntémonos cómo estamos. ¿Estamos asistiendo a las reuniones de oración? ¿Estamos asistiendo a los estudios que la iglesia provee, los diferentes estudios? ¿Estamos asistiendo a nuestras reuniones generales con constancia, reunión de oración y demás? ¿Estamos sirviendo a la iglesia? ¿Estamos participando de los ministerios? Hermanos, si no estamos convencidos de esto y esto no es una realidad, no esperemos ver bendición en la casa del Señor. No esperemos ver bendición en cada una de nuestras casas. Esos fueron los dos pilares, hermanos. A partir de eso, cuando estemos practicando eso con todas nuestras fallas, porque nadie es perfecto, nadie lo cumple perfecto. Nadie tiene todos los días una devoción familiar donde siempre hay la misma bendición, la misma atención de los niños, no hubo ni un retraso, se cumplió perfectamente. No, entendemos que esto se cumple con dificultad, porque aquel que quiera vivir piadosamente tiene que padecer. Esto es difícil, pero al menos si las convicciones están y las prácticas ya se están realizando, entonces ahora sí podemos avanzar a otros temas. Hermanos, y quiero confesarles que esto fue un pequeño dolor de cabeza. Hay buenos dolores de cabeza, fue un buen dolor de cabeza. Porque realmente me preguntaba, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde comenzar esto? Porque hay muchas necesidades, hermanos. Al menos se me ocurren 25 temas que podríamos tratar cuando hablamos de la familia, y creo que me quedo corto en cuanto a lo que realmente se podría tratar. Empecé a considerar, voy a dar las responsabilidades mutuas del matrimonio y después paso a las particulares. Pero después pensé, no, quizás es necesario las particulares y después las mutuas. Pero hermanos, después de meditar, después de platicar, después de considerarlo aún con otros, decidí comenzar
con los aspectos particulares. Los aspectos particulares. De forma específica, con las responsabilidades del padre de familia. Las responsabilidades del hombre para con su familia. ¿Por qué? ¿Por qué por aquí? Hermanos, ¿no es urgente que sepamos cómo disciplinar a los hijos? ¿Sí? ¿No es urgente que entendamos cómo catequizarlos de una forma más efectiva? ¿Sí? ¿No urge hablar del respeto que los hijos merecen a los padres? Algo que está en nuestros días mal. Hermanos, he visto en nuestra iglesia cómo algunos niños hablan a sus padres y en mi propio hogar puedo pasar esas mismas circunstancias donde eso sería considerado una falta de honra. Hay urgencia de tratar cómo los niños deben tratar a sus padres, cómo los padres dirigir estos aspectos, cómo enseñarlos, cómo instruirlos. Hacerle ver a los niños que los niños no son sus iguales, no los pueden tratar como tratan a sus amigos, no les pueden responder para cambiarles su opinión, no pueden estarlos retando y pidiendo justificación de sus acciones como aquel que se molesta por lo que ha sido ordenado. Claro, hermanos, si es un lugar donde hay celo en mi corazón. ¿Y no urge hablar de la sumisión de la esposa al esposo? Sí hay. Porque hoy hay un mal entendimiento de la mujer. Y con este feminismo que ha contaminado el mundo mucho más. ¿No urge hablar de las bases bíblicas para la escuela en casa? No estoy hablando de escuela clásica, estoy hablando de escuela en casa. ¿Por qué no enviamos al Estado a nuestros hijos? ¿No hay necesidad de eso? Sí. ¿No urge hablar de las necesidades particulares que las hermanas pueden tener? Sí, hermanos, yo creo que esa es responsabilidad del pastor. Hay algunas cosas que el pastor no puede tocar, que las mujeres deben acercarse unas a otras y consultarse. No obstante, el pastor debe enseñar, así como a los hombres, así también como a las mujeres, así como a las luchas particulares de los hombres, así como a las luchas particulares de las mujeres, en un contexto general, en un contexto donde hay hombres y mujeres. Sí, hermanos, no creo en tal cosa como Nancy Lee DeMoss. No creo que su ministerio es bíblico, su ministerio se funda en el pecado de la iglesia. ¿Y cuál es el pecado de la iglesia? En el pecado o la inmadurez de la iglesia, que la iglesia no ha dado un soporte bíblico a las necesidades de las hermanas. Pero no pienso que haya un oficio de maestra en la iglesia que debe enseñar particularmente a las mujeres, porque si no tendríamos que hacer un oficio particular para que enseñe solo a los hombres, un oficio particular que enseñe solo a los niños, un oficio particular que enseñe a los adolescentes y todas las intersecciones que quieres hacer ahí, todas las divisiones que quieres hacer ahí. Entonces necesitamos un cuerpo como de 20 maestros para eso. No, el Señor puso a los pastores de la iglesia para atender a las necesidades. Él dice, manda a las mujeres, Timoteo, que sean prudentes en su porte. Manda a las mujeres jóvenes que se casen. Timoteo, enséñales a que no anden chismeando de casa en casa. Timoteo, manda que las mujeres mayores que han criado hijos, que ellas se dediquen a instruir a otras en esos aspectos particulares que tú, Timoteo, puedes ser ignorante porque no tienes la experiencia, pero que ellas en el contexto de comunión, en el contexto de coinonía, en el contexto eclesiástico pueda dirigir a las hermanas. Hermanas, tengo que hacer aquí un breve paréntesis. No caigamos en la idea que necesitan un ministerio particular de mujeres para ustedes. No creo. La vida cristiana es atendida por la palabra, por el ministerio de la predicación y por el consejo directo. Sí necesitan consejo directo de mujer a mujer, pero no necesitan un oficio de maestra. Me gusta lo que dijo Barry Bacom. Este es un predicador africano. Y estaba en una conferencia y le preguntaban, ¿y qué haces tú para enseñar a tus mujeres? Y era un panel, eran como siete personas. Y uno contesta, bueno, nosotros tenemos grupo de maestras en la iglesia.
¿ok? Y no, pues la esposa del pastor es la que se dedica a dar las lecciones y tal. Y le toca hablar a Buddy Bacon. ¿Y tú qué haces? Yo enseño a las mujeres de mi iglesia porque no hay ni un oficio en la iglesia aparte del pastor maestro. Lo que yo no alcanzo, ellas se lo pueden enseñar en la comunión. Pero no imponemos oficios que la Biblia no pone. Hay necesidad de hablar de todo eso. Entonces, ¿por qué me limito a hablar esta vez? Y hermanos, quizá por 3 semanas, por 3 lecciones más. ¿Por qué me limito a hablar de los hombres? Por esta razón. Hermanos, si logramos llamar a la conciencia del varón para que tome sus responsabilidades como autoridad en el hogar, y si las logra tomar bien con las particularidades adecuadas, las otras necesidades seguirán, hermanos, pero lo grave del hogar será atendido. Cuando el hombre toma la autoridad en el hogar, lo demás va a empezar a ser atendido correctamente. No que no vamos a necesitar todas las demás lecciones, cómo casar, cómo buscar el matrimonio, qué en cuanto a los hijos, cómo criarlos, cuántos hijos es correcto, cuál es la postura bíblica en cuanto a cuántos hijos son correctos, escuela, casa, todo eso lo vamos a tratar poco a poco. Pero lo más importante es lograr llamar la conciencia de los varones de la iglesia para que tomen la autoridad como hombres de Dios, como hombres de Dios. Déjenme explicar lo que quiero decir. Imagínense, hermanos, que vamos en un barco. Niños, ese barco de piratas que tanto les gusta. Para la otra tengo que pensar en ejemplos para las niñas, porque me acabo de acordar que a mis hijas no les gustan los barcos de piratas, pero bueno. Y entonces van en el barco, y hermanos, hay que empezar a corregir porque hay partes del barco, partes de la madera que ya se están echando a perder. Hay que corregir porque hay una vela mal puesta, mal hecha. Hay que corregir porque hay riesgo de que se empiece a meter el agua por allá abajo. Hay que ir a corregir porque los camarotes son un fiasco, están sucios, hay que trabajar en él. Pero hermanos, antes de hacer todo eso tenemos que llamar al capitán que vaya al timón y empiece a dar órdenes para que eso se corrija. Ese es mi propósito. Llamar a los hermanos a tomar el timón de su hogar. ¿Sería posible corregir la madera y se va a ver más bonito? ¿Sería posible empezar a trabajar en los camarotes y los marineros van a dormir mejor? Pero mientras el capitán no tome el control del barco, este se puede hundir en cualquier momento. Hermanos, y este es un principio bíblico. Miren lo que dice la Escritura en cuanto a Josué. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras del Señor que el Señor había hecho por Israel. El impacto de la vida de Josué provocó un impacto en la generación. Un impacto en la generación. Y no es por nada, hermanos. No es simplemente porque fue por casualidad que ahora en el tiempo de Josué todos eran piadosos. Lean el siguiente versículo en Josué 24:15. El siguiente versículo en sus notas. Aquí está Josué. Y si no os parece servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí está un hombre que toma la autoridad de su hogar
y toma la autoridad como hombre de la nación, el representante, el seguidor de Moisés, y su ministerio y su entrega personal afecta su hogar, afecta su tribu, afecta su nación. Hermanos, si la mujer empieza a corregir su sujeción y las cosas que ella tiene que trabajar, si los hijos empiezan a corregir esto y lo otro, si empezamos a tener más claridad en cuanto a las cuestiones, todas las demás cuestiones particulares, pero no tenemos a un hombre como Josué determinado a servir al Señor con su casa, de nada servirá. De nada servirá. Es por eso que tenemos que empezar aquí. Tenemos que empezar con la cabeza del hogar. Así que es por eso que he decidido atender en primer lugar al padre de familia, para que sea instruido, exhortado y dirigido, y con la gracia de Dios que podamos ser transformados en lo que Dios quiere que seamos, y podamos así servir a nuestro hogar con toda diligencia. Hermanos, quiero hacer una aclaración. La he hecho antes y la tengo que volver a hacer. Y la voy a volver a hacer. No estoy aquí como uno que lo ha alcanzado y que no tiene nada que corregir en su hogar. No, hermanos. Estoy aquí como uno que junto con ustedes, hermanos, tengo que ser exhortado y tengo que corregir ciertas cosas en mi hogar, y que necesito la misma gracia del Espíritu Santo para lograr hacerlo. No estoy aquí como uno que habla de su experiencia, eso no importa. Estoy aquí como uno que recibe de la palabra y de nuestros antecesores, particularmente del puritanismo, para saber cómo dirigir y cuidar las familias. Que quede eso claro, hermanos. Hablo en esa esfera, en ese contexto aquí. Habiéndonos introducido de esta forma, vayamos al texto que nos compete en esta noche, Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Desde el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es claro en la Biblia que Dios ha dado autoridad al hombre. Dios ha dado autoridad al hombre. Hermanos, hermanas, esta autoridad es buena y buena en gran manera. ¿Por qué es buena? Porque proviene de Dios, proviene del orden creado por Dios. A veces pensamos de la autoridad como algo resultado del pecado. Déjenme explicar lo que quiero decir. Usando un ejemplo, una analogía. El trabajo es algo que suele ser visto por el hombre como algo malo debido a que se provocó por el pecado. Y por lo tanto es desagradable y por lo tanto es molesto. Y es por eso que en nuestra sociedad, hermanos, en nuestra sociedad que no está basada en principios bíblicos, hay tanta incompetencia laboral, porque es visto más como una maldición que como una bendición. Contrario a países en otros lugares que fueron educados
con principios bíblicos donde el trabajo es algo bueno. Hermanos, porque el trabajo no es una maldición. El trabajo fue algo puesto antes de la caída. El hombre debía trabajar. Dios nos puso para usar nuestras manos, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro tiempo en trabajo. Lo que resulta de la caída es el dolor, el sudor y lo duro de la tierra para que produzca. Sí hay consecuencias del pecado en el trabajo, pero el pecado no es una maldición. Así también, hermanos, la autoridad del hombre. La autoridad del hombre es buena. De hecho, cuando Pablo llama a Timoteo de por qué las mujeres no deben enseñar, él dice, es claro por qué la mujer no puede ejercer autoridad en la iglesia. Porque el hombre fue creado primero. O sea, Dios puso un orden en la creación. Y el orden de la creación consiste en que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Pablo dice esto mismo cuando está tratando la cuestión del velo en 1 Corintios 11. Cualquier cosa que signifique el velo, el principio es claro. Así que, hermana, no te confundas cuando llegas a este texto y digas, es que es muy difícil lo del velo, no entiendo el mensaje. No, sí lo entendemos, vean qué claro es. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Hay una autoridad, Cristo es la cabeza del hombre. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Cómo que por causa de los ángeles? Si cuando el hombre fue creado, los seres angelicales ya habían sido creados. Por lo tanto, ellos fueron testigos del orden que Dios puso en la creación. Así que cuando los ángeles contemplan la mujer que toma la autoridad en el hogar y es insujeta, entonces los ángeles toman tropiezo de eso porque no es en conformidad al plan perfecto de Dios. La Biblia es clara. Dios ha dado autoridad al hombre sobre su mujer. Pero, así como el pecado trajo consecuencias en el trabajo, así el pecado ha traído consecuencias en la autoridad del hombre. Y déjenme mencionar dos de los pecados cometidos en cuanto a la autoridad del hombre. Y hablo pecados internos, no externos. La mujer puede pecar contra Dios cuando no se somete. No voy a hablar ahorita de eso. Eso lo vamos a ver semanas, meses después. Ahorita es los pecados internos. O sea, ¿cómo afecta la pecaminosidad del hombre su autoridad? Por ejemplo, ¿cómo afecta la pecaminosidad del hombre su trabajo? ¿Cómo le afecta, hermanos? Bueno, puede ser deshonesto por su pecado, hace el trabajo deshonesto. Mediocre por el pecado, hace mediocridad en el trabajo. Y así entonces nuestro pecado afecta esta buena cosa que Dios nos dio, que es el trabajo. Bueno, así esta buena cosa que Dios nos dio, que es la autoridad, por nuestros pecados, hermanos, tiende a caer en dos áreas. ¿Y cuáles son estas dos áreas? Puede caer en ocasiones en ser tirano o ser un fantasma. ¿Tirano o fantasma? El tirano es aquel que, habiendo recibido la responsabilidad de Dios de gobernar sobre su casa con amor, ternura y cuidado, ha usado su autoridad para oprimir y gobernar la familia con dureza, ofensas, groserías y acciones violentas, incluso físicas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si esto llegara a haber en nuestra iglesia, violencia física a la mujer o a los niños,
No estoy hablando de una disciplina formativa correcta, estoy hablando de violencia. Y si alguien tiene duda de lo que es violencia, podemos hablar al final. Pero si una mujer en el hogar está sufriendo esto, tiene que comentarlo a sus pastores para tomar asuntos y manos a la obra en las cuestiones legales. Si una mujer sufre violencia física, debe ser atendido con toda la autoridad de la ley. Lo digo, hermanos, porque no quiero pasar por alto esto. Si hay una mujer que sufre violencia física, por favor, denunciar para poder atender esto de la forma correcta. La esposa con este tipo de gobierno es lastimada, vive amargada y constantemente no florece como la mujer santa a la cual ha sido llamada a ser. Los hijos viven resguardados en la mamá por la violencia del padre. Son los niños que se esconden bajo su madre y viven separados de él en temor. Hermano, ¿es así tu autoridad en el hogar? ¿Tiende tu autoridad a ser dura, áspera y violenta? ¿Tiende tu autoridad más a lastimar que a construir? Ahora, ya sé, hermanos, ya sé que aquí la mayoría vamos a decir que no hay golpes en el hogar y no hay violencia en contra de la esposa y demás. Pero hermanos, ¿en cuántas maneras este texto no nos va a hablar y esta enseñanza no nos va a hablar? No solo de lo físico, sino de la asperidad y violencia en las palabras, en los tonos, en las formas. ¿Es así tu autoridad en el hogar? ¿Áspera y violenta? Pero hay otro tipo de autoridad y es llamada la autoridad fantasma. Hay hombres que por otro lado, en lugar de convertirse tiranos, se han convertido en fantasmas. Ellos, cual Adán, no están al pendiente de su familia y son dejados a la intemperie de las amenazas de este mundo. No van al timón, están fuera del barco. O si en el barco, escondido en su camarote. Son esos hogares donde la mujer es la que tiene la palabra. Son esos hogares donde la mujer determina las cuestiones espirituales en el hogar. Son esos hogares donde la mujer está ansiosa que el hombre tome control sobre su familia. Cuando el hombre hace esto, la mujer es la que tiende a tomar la responsabilidad. Hermano, ¿es así tu gobierno? ¿Con cuál de estos te caracterizas más? No digas, el gobierno fantasma es mejor que el tirano. Yo soy el fantasma, no el tirano. Porque simplemente no estoy como autoridad en el hogar. No es mejor. Vamos a ver cómo algunas familias fueron juzgadas porque el hombre no estuvo en el hogar. Y si tú dices, yo solo soy tirano, solo soy áspero, pero sí estoy al frente, tampoco estás cumpliendo. Tampoco se está cumpliendo porque hay una autoridad particular a la cual hemos sido llamados. Así que pasemos a este siguiente punto. ¿Qué es la autoridad o cómo es la autoridad que el hombre ha sido llamado a ejercer sobre el hogar? Porque ahorita hemos hablado de autoridad. El problema es que muchas veces nuestros conceptos de autoridad y sumisión no están instruidos por la Biblia, sino por el mundo. Por lo tanto, pensamos que autoridad es el machismo que México nos ha heredado. Es ese autoritarismo en la casa donde con violencia se establece la ley. Así que veamos más bien cuál es el concepto bíblico.
¿Qué tipo de autoridad Dios espera que ejerzamos en el hogar? El tipo de autoridad, gobierno o dominio que el hombre está llamado a ejercer sobre su familia está relacionado, o lo podremos definir mejor cuando entendamos el fin y el propósito de la autoridad. ¿Cuál es el fin y el propósito de la autoridad? Abran sus Biblias en Efesios 5 nuevamente. ¿Para qué ha sido puesto el hombre, hermanos? No es porque la mujer no sea capaz. No es porque a la mujer le falten cuestiones de intelecto o le falten cuestiones de inteligencia, cuestiones de sabiduría. No es eso. La razón es otra. ¿Por qué? Aquí tenemos. Dice que las casadas deben estar sujetos porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este es el ejemplo. El hombre ha sido puesto como autoridad de la familia para hacerles bien. Para hacerles bien. En eso consta tu autoridad, hermano. Te ha sido dado el timón del barco para que lo lleves al mejor destino bajo los mejores caminos. No ha sido puesto este barco para que vayas a las islas de vacaciones. No ha sido puesto este barco para que pongas a trabajar a la gente a que te consiga pescado y te vuelvas millonario. No, este barco te fue dado para que lo guíes a un destino bueno, bajo los mejores cuidados. El propósito de la autoridad del hombre es hacerle bien a la mujer. Es funcionar como un tipo de salvador. No nos equivoquemos, no está hablando de salvador del alma. La analogía aquí es que así como Cristo es salvador de la iglesia, así el hombre se convierte en un salvador de la esposa. ¿En qué sentido? En un sentido restringido, no en salvación del alma, en el sentido de volverse aquel que provee los bienes, aquel que provee las mejores cosas, aquel que va a cuidar. Hermanos, ¿cómo cuida Cristo a la iglesia? ¿Cómo la ama? ¿Cómo la sirve? Todo para hacerle bien. Esa es la autoridad que Cristo recibió. ¿No lo vimos el domingo pasado? En Juan capítulo 17 versículo 2, cuando dice: Padre, bendíceme porque tú me diste autoridad para que les dé vida. Hermano, eres puesto como autoridad para hacerle bien, no para recibir todo el servicio de tu hogar como un capataz, como un tirano. Pueden ver, puede no haber violencia, podemos aún hasta ser tiernos, pero cuando vemos a la mujer como aquella que está puesta para servirnos en todas nuestras necesidades, y no como aquella a la cual le podemos servir en sus necesidades, caemos en grande riesgo. Miren lo que dice un puritano llamado Wesley. El propósito o fin de la autoridad del esposo, dijo Wesley, esta es una cita de Joe Beeke, es el bien de su esposa, hacerla mejor y ayudarla a disfrutar de bienestar aquí y de la salvación eternamente, incluso en una mejor forma de lo que ella podría ser ayudada sin un marido. Ese es el propósito del varón. La autoridad que te ha sido conferida, hermano, tienes autoridad, la tienes, la has recibido, pero esta autoridad te ha sido dada para que hagas a tu esposa más santa, más pura, más hermosa, para que la hagas desarrollarse más en todas sus áreas. Ese es nuestro llamado, hermanos. Ese es nuestro llamado. Se les ha dado, no para desanimar o destruir a la mujer, dice otro puritano llamado Rogers, sino para dirigir, beneficiar y edificar a su esposa. Ahora, hay una cita más de Wesley. ¿Todos tienen esta cita en sus notas? ¿Una larga? ¿Una cita muy larga? Ok, qué bueno que la tienen en sus notas.
Vamos a leerla juntos esta cita, hermanos, porque tiene mucho que instruirnos. De hecho, fue este puritano que más escribió sobre cómo era la autoridad del esposo. Dice: todos los gobernadores reciben su poder de Dios para el beneficio de aquellos a quienes gobiernan. Nuestro gobierno. ¿Para qué le ha sido dada autoridad? No para que nos trate a los ciudadanos como esclavos, les exprima todos sus impuestos y él se beneficie y se haga rico, sino está puesto en servicio de la comunidad, para hacer bien a la comunidad. Y no para su propia comodidad, placer, beneficio o el cumplimiento de sus propios deseos. El rey gobierna para que por medio de su cetro el pueblo pueda disfrutar de mayor felicidad de la que tendrían sin él. Y cada magistrado mantiene su lugar para la seguridad y el bienestar de sus súbditos. De igual manera, los ministros ejercen su jurisdicción espiritual para el bienestar espiritual de su rebaño. Cuando los esposos no saben por qué gobiernan, entonces gobiernan mal y se convierten en cargas para sí mismos y para sus esposas. Y ahí va la mujer infeliz, porque es la que está tomando la autoridad en el hogar en lugar de él, o porque el hombre la está tomando mal. El que dispara a un objetivo equivocado, dispara de forma desviada. Por eso es necesario saber para qué es la autoridad. Porque no podemos saber cómo ejercer la autoridad hasta que no sepamos para qué se nos dio. Pues lo que dice, si tu objetivo está mal, tenías que dar hacia el frente, hacia el reloj, pero tú no sabías que tenías que dar hacia el reloj y entonces das hacia el ventilador, miras hacia el ventilador. Tu disparo va a salir mal. Hay que ver bien el propósito para disparar bien. El que dispara un objetivo equivocado, dispara de forma desviada. Y el que confunde al pueblo al que se dirige, tomará un camino equivocado. Por tanto, un esposo deberá preguntar de sí mismo: ¿por qué soy la autoridad en este hogar? ¿Por qué el gobierno está sobre mis hombros? ¿Es para que pueda vivir con mayor comodidad que cualquiera de mi familia? ¿Es para que cumpla mis propios deseos y que tenga lo que quiera? ¿Es para que todos me cuiden y yo no cuide a nadie? No, pues la cabeza en el cuerpo no fue creada para su propio bien, y consideraría malvados a un magistrado y a un ministro que tuviera tal concepto. Pero aquí yo soy la autoridad para que por mí a todos les pueda ir bien, para que al usar más sabiduría y autoridad, y tomar más penas y mostrar más virtudes que cualquiera de la familia, toda la familia pueda vivir más ordenadamente, y especialmente mi esposa pueda confortablemente disfrutar más tranquilidad y recibir más gracia de la que podría obtener si yo no estuviera. El fruto de gobernar a mi esposa debe ser su bienestar y felicidad, y no debo recibir ninguna felicidad donde ella no sea partícipe, de manera que al informarse frecuentemente a sí mismo sobre el propósito por el que gobierna, se ayudará grandemente y gobernará bien. Hermanos, memoricemos esto. ¿Por qué hemos recibido autoridad? Para hacer bien, para beneficiar al hogar. Dice William Gouch, citando Efesios 5:23, donde dice: Él es su Salvador. Él dice: consiste en proveer las cosas necesarias para su esposa, así como protegerla de aquellas cosas que le dañan. Ok, hablemos de tres dimensiones. Tres dimensiones en donde esta autoridad se manifiesta. ¿Cuál es el propósito de la autoridad, hermanos? ¿Cuál es? Hacer bien, ¿sí?
bendecir. Ok, yo tengo autoridad en el hogar y una de mis responsabilidades la pongo primero, no por importancia, sino por seguir un orden. ¿Cuál es cómo ejerzo mi autoridad? Bueno, en primer lugar, proveyendo económicamente. La autoridad vista desde este punto es en primer lugar, de provisión física. Hermanos, diríamos que es bueno el rey que no puede proveer los alimentos para los empleados de su castillo. Ciertamente no. De hecho, Pablo dice a Timoteo que los que no proveen para su casa son peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué es proveer? Proveer no significa darle lo más que puedo a mi familia, no importa que no provea otras áreas. No, proveer es dar lo necesario para que mi familia viva lo mejor posible sin descuidar mis otras áreas de autoridad. Hermanos, es cierto, el capitán debe ordenar muchas cosas, pero de todas ellas se debe hacer cargo, no solo de unas pocas. ¿Cuál es otro aspecto de su autoridad? Dar dirección en el hogar. El esposo dirige para el bien, dirige considerando a su familia cuerpo y alma, y por lo tanto busca tomar las decisiones que más le convenga a su familia. Por ejemplo, él debe dirigir qué forma de educación es la que las hijas deben recibir, qué tipo de escuela deben asistir, si deben hacerlo los hijos, la hija. Ellos deben dirigir el lugar de asistencia para el día del Señor, aquel que más le convenga a su familia, no aquel con el que la esposa esté contenta, aquel que le convenga más, aquel que sea lo mejor para sí, para su bienestar. Debe dirigirla en todas sus áreas. Hermanos, el hombre tiene autoridad de pedir a su esposa: te pido por favor que te levantes mañana. ¿A qué hora es temprano, hermanas? A ver, díganme cómo está ese tirano en su casa. ¿A qué hora es difícil? Digamos 6 de la mañana, 7. ¿Por qué? Porque deseo proveerles un devocional antes de ir a trabajar. El hombre puede tomar todo ese tipo de decisiones. Él tiene que dirigir el hogar para que resulte lo más benéfico para ellos. Hermanos, ¿no veíamos esto en Números 30 el domingo pasado? Donde el esposo pasa, escucha que su hija está haciendo votos, escucha que su esposa está haciendo votos y dice: no, los anulo. ¿Pero por qué, papá? Hija, soy tu autoridad y he sido llamado a buscar el mejor bien, y eso no es lo que más te conviene. Y eso no es lo que más te conviene a ti, hermano. Hermano, estás dirigiendo tu hogar. Eres el director, eres el que tiene la batuta en el hogar para dirigir ese concierto musical. ¿Eres tú el que puede oponerse a las decisiones de la esposa cuando no le conviene? ¿O eres uno que se somete a la corriente natural del hogar, en lugar de pararse y restringir? Ahora, estos solo son de decisiones generales. Vamos a pasar a lo más importante. Lo más importante. El hombre tiene autoridad para dirigir las cuestiones espirituales. El hombre es autoridad para santificar a su esposa. El hombre es autoridad para traer el mejor bien espiritual. Él tiene que elegir qué trabajo le conviene más para no descuidar el área espiritual de su mujer, para no descuidar el alma de sus hijos. Miren lo que dice William Gouch. Hermanos, dice dónde deben vivir los cristianos.
¿Dónde deben vivir? Escuchen. Para su alma, dice William Gouch, se debe proveer medios de edificación espirituales, tanto privados como públicos. Los medios privados son ejercicios santos y religiosos en el hogar, como leer la palabra, orar, catequizar, etc. El hombre no solo tiene que llevar comida al hogar, tiene que llevar las riendas espirituales. Tiene que ser el que abre la palabra, el que dirige a su familia a las cosas espirituales. Siendo estos alimentos espirituales para el alma, han de ser provistos y usados diariamente. Como nuestra comida para el cuerpo, un esposo como autoridad de familia debe proveer esto para el bien de toda su casa. Pero como esposo, especialmente para el bien de su esposa. Él es rey, un sacerdote y un profeta para su esposa. El hombre debe tomar las responsabilidades de qué iglesia asistir. Y ya no voy a leer esta cita, pero la cita es sencilla y dice: el hombre debe vivir en el lugar donde más le convenga a la mujer para que ella pueda asistir a la iglesia. Bueno, dejen leerla. Los medios públicos son las santas ordenanzas de Dios llevadas a cabo en público por el ministro de Dios. El cuidado de un esposo por su esposa en este aspecto es su lugar de residencia y proveer otras cosas necesarias para que su esposa pueda ser partícipe de ellas. Se observa claramente que el Cana proveía así para sus esposas y que ellas iban con él cada año a la casa de Dios, según 1 de Samuel capítulo 1. Lo mismo se implica de José, el esposo de María, cuando la lleva al templo en Lucas capítulo 2. Es deber del hombre dirigir a la esposa en las cuestiones espirituales. Él debe jalar a los que están fríos en el hogar, no debe ser jalado. Ahora, hermanos, hay tiempos donde el hombre puede estar batallando y necesita ser jalado. Para eso son dos, pero no debe ser lo común. Es el hombre que debe estar llevando las riendas del hogar. Es el hombre que debe dirigir el devocional y estar pendiente de que esto se pueda cumplir sin fallas. Es el hombre que debe estar promoviendo estos devocionales constantes. Él debe estar indagando sobre las cuestiones espirituales de sus hijos y de su esposa. Él es el que debe preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo vas en esta lucha? ¿Cómo estás con este pecado que te ha estado costando? Vamos a orar en nuestro devocional familiar por ello. Es el hombre que debe estar averiguando cómo están los hijos. Es el hombre que tiene que agarrar el teléfono del hijo y de la hija y revisar. Sí, hermanos. Violo su privacidad. ¿Qué privacidad? Mi esposa puede agarrar mi teléfono en cualquier momento. ¿Qué privacidad? El hombre es el que debe tener la autoridad en el hogar para estar vigilando que no peque su familia, que no esté cayendo en grandes pecados. Él es el que debe estar empujando para saber cómo servir en la iglesia local. Él debe ser el miembro encendido en el hogar que está influyendo a todos, que está empujando a la familia al servicio en los diferentes ámbitos. Hermanos, ¿estamos ejerciendo esta autoridad? Hermano, ¿estás proveyendo y con tu autoridad llevando alimento a la casa? No lo dudo. ¿Saben? Ese es el punto que menos me preocupa. Si hay que hacer una exhortación a alguien de eso, lo haremos, pero realmente no es el problema. El problema son los otros dos. Las direcciones del hogar, donde a veces a la mujer se le deja dirigir el hogar, y otro es la cuestión espiritual, donde las cosas espirituales son dejadas a la deriva. Esos son los que más me preocupan. Hermano, ¿estás dirigiendo tu casa espiritualmente? Hermano, ¿tu autoridad le hace bien a tu familia? Ten cuidado, no vayas a decir que sí. Pregunta primero a tu esposa.
Hermano, pregúntale. A veces duele, ¿saben? Porque uno va y le pregunta y dice, va a contestar bien. Y uno se acerca y dice, oye, ¿y crees que mi vida ha sido una primavera para ti en lugar de un invierno? Después dices, ay, ¿para qué pregunté? Pero nuestro juicio puede estar mal. Hermano, pregúntale a tu esposa. Hermana, no dejes que hoy se vayan a dormir sin que te pregunte. Y si no te pregunta, dile, oye, ¿no me vas a preguntar? Porque si no, yo te contesto. Hermanos, estoy muy animado al ver tantos hermanos aquí. Eso quiere decir que hay interés. Pero quitar el pecado y ser santificados duele. Hay que preguntar. Ahora, ¿cómo ejercer la autoridad? Tiene que ser la próxima ocasión. No puedo abordar esto. Puedo dar algunos consejos a la luz de lo que hemos visto, pero eso nos tomará otra. ¿Cómo ejercer la autoridad? ¿Cómo ejercer la autoridad en esta área? ¿Cómo ejercer la autoridad en cuanto a los hijos? ¿Cómo ejercer la autoridad en cuanto a la esposa? ¿Cómo ejercer la autoridad en el devocional familiar? ¿Cómo ejercer la autoridad si la perdí y ahora la quiero recuperar? Pero déjame acabar más bien así. Razones y consejos para ejercer esta autoridad. 1, hermano, no estoy hablando de las preferencias de un hombre. Esto es algo impuesto por Dios. Dios te puso su autoridad. Miren lo que dice Watley. Su autoridad es una responsabilidad y un hombre debe dar cuenta de cómo la lleva a cabo. El Señor en su palabra le ha dado el derecho de llevar el nombre de cabeza, por lo que él no debe estar por debajo de los hombros. Sin duda es un pecado que un hombre se baje de donde lo han puesto. Es la voluntad de Dios, y hermanos, pensando que estoy hablando con verdaderos conversos, ¿qué es nuestro deseo sino hacer la voluntad de Dios? Hermanos, entonces, ejercer la autoridad no es una opción. El ejercer el tipo de autoridad que hemos hablado no es una opción, es tu responsabilidad, hermano. Es tu responsabilidad. Confrontar cuando hay pecado, dirigir para la santidad, empujar para las cosas espirituales, proveer el devocional en la casa. Es tu responsabilidad, hermano. Si esto se empieza a hacer, todo lo que hay que trabajar todavía va a empezar a caminar bien como un reloj con sus engranes. Si el engrane mayor se pone, lo demás empezará a avanzar. En segundo lugar, te animo a que tomes esta autoridad no solo porque es mandado por Dios, sino porque Dios va a obrar bendición en tu familia, hermano, así. Hermano, sigue manteniendo la no autoridad, la autoridad fantasma en cualquiera de estas áreas que mencionamos. Síguela manteniendo y no va a ser un misterio porque se repite en tu familia años después la misma condición de Elí. Que los hijos de Elí no andaban en los caminos del Señor. Y más bien la fama que de ellos se escuchaba era mala. No es un misterio porque algunos niños al llegar a la vida adulta no quieren saber nada de Dios. Es porque sus padres y el hombre principalmente no tomó las riendas. Fue como Elí, los dejó caminar en sus pecados, no los tomó, no los agarró, no los dirigió. ¿Y cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de esto? Padres que no hicieron caso a sus deberes. Un consejo, hermano. Examínate. No dejes que esta lección se vaya simplemente pensando, creo que lo hago bien. No soy perfecto, hermano, pues nadie es perfecto, pero no soy tan mal. Hermano, examínate y por favor, seamos humildes y pidamos a nuestra familia, a nuestros hijos, si tienen una edad adulta,
o a nuestra esposa que respetuosamente nos digan las áreas que no estamos tomando en el hogar. 2, después de examinarte y después de preguntar a tu esposa, hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. Entendamos que hemos pecado contra Dios al ignorar nuestras familias y al usar nuestra autoridad no para bendecir, sino para recibir. 4, toma determinaciones de las cosas que entiendas que estás haciendo o estamos haciendo mal, hermano, o no estamos haciendo. Después de que escuches lo que tu esposa te dijo, lo que tus hijas y lo que tú mismo, tus hijas, tus hijos te digan, después de que escuches eso, entonces tomemos un tiempo para pedir perdón al Señor. Y 5, mantén una vida espiritual, hermano, para poder mantener estas convicciones. Leía nuevamente esta mañana, no he podido pasar del Salmo 1 ya por algunos días. Y nuevamente es impresionante, dice que será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y hoy leía en un comentario en ese texto, dice, se asemeja la vida espiritual del hombre a un árbol, porque así como un árbol cuando recibe agua no da fruto así, igualmente el cristiano no da el fruto así, hermano. Hay mucho que corregir, tenemos cosas que atender. Mantengámonos en una vida de comunión con Cristo y entonces permitamos que el fruto aparezca, hermanos. Gran parte de nuestras fallas como hombres de no ser autoridades que bendicen en el hogar es porque nos falta vida espiritual, hermanos. Es porque nos falta vida real espiritual. Se dice en la Escritura que como va el sacerdote va el pueblo. Como va el sacerdote va el pueblo. Hermanos, todavía hay mucho que atender. ¿Cómo ejercer esta autoridad prácticamente? Lo hablaremos después. El amor con el que debemos bañar esta autoridad, lo hablaremos después. ¿Cómo recuperar y cómo mantener esta autoridad en el hogar? Lo hablaremos después. Ahora, hermano, lo que hemos escuchado, atendámoslo con diligencia. Hermanas, una palabra para ustedes. Muchas veces el hombre no toma la autoridad en el hogar porque la mujer no la quiere soltar. Hermana, reconoce que la autoridad le ha sido dada a tu esposo. Ponla en sus manos. Si el barco no va a avanzar, que no avance. Pero permite que tome la autoridad. Hermana, en las fallas que como esposos tenemos, sean respetuosas, sean pacientes, y en lugar de estar apuntando el dedo para humillar y aplastar al esposo por sus errores, que tenemos muchos, más bien dedícate a orar por él. Ora por él. Pide que tu presencia sea una ayuda para que él pueda tomar la autoridad y no un estorbo. Manténlo en la oración. Jóvenes, respeten la autoridad de su padre. Y aquellos que están pensando en el matrimonio, vean la responsabilidad que habrá que tomar. La responsabilidad que Dios espera. Tomar a una mujer para hacerla una mejor cristiana de lo que fue puesta en las manos. Hermano, hasta el día de hoy, tu mujer es una mejor cristiana por estar contigo o peor. Tu mujer es una mujer más devota por tu liderazgo de estos 2 años, de estos 3 años, o va en declive, o el avión está a punto de estrellarse en su vida espiritual y es una mujer no como una rosa que está dando su olor, está floreciendo, sino habiendo estado en un estado de florecimiento, ha regresado a ser un botón. Hermanos,
Que el Señor nos ayude. Si queremos piedad en el hogar, no podemos empezar en otro lugar. Debemos empezar aquí. Pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a nuestras familias, vivamos una vida de comunión y empecemos a atender todas esas áreas, hermanos, que hemos descuidado. Que el Señor nos ayude.